Buenas tardes, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reciban un saludo por parte de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. Les agradecemos mucho el poder estar acá compartiendo con nosotros un logro colectivo, un logro de organizaciones de base, de organizaciones civiles, de luchas y movimientos en resistencia a este modelo de depredador, a este modelo de violencia sistemática y generalizada que vivimos en la región de la frontera sur. Y bueno, la reunión el día de hoy tiene el objeto de poder presentarles nuestro informe final sobre la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la frontera México-Guatemala, que se deriva de un trabajo vivencial, de un recorrido que se realizó en noviembre del 2016 y que tuvo por objeto comenzar a acercarnos directamente a las realidades de las resistencias en la región transfronteriza de México y Guatemala y comenzar a conocer desde cada una de estas luchas y movimientos cuáles eran las causas y cómo ellas y ellos estaban entendiendo estas lógicas de resistencia y propuesta frente a este modelo que evidentemente los está desterrando, los está matando. Entonces, bueno, vamos a empezar. Queremos un poco mostrarles, más allá solamente de nuestras palabras y de nuestros compañeros y compañeras panelistas y un compañero que está en Skype, poderles enseñar un poquito de cómo fuimos gestando esta idea a partir de 2 pequeños videos y después daríamos paso a poder pues escuchar ahora sí de viva voz cuáles son estas experiencias. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho estar acá. Vamos a comenzar con estos pequeños videos, con un primer video que fue la forma en la que nosotros comenzamos a invitar, a hacer saber que comenzaríamos este proceso colectivo de misión de observación de recorridos en la frontera Guatemala-México.
Bueno, este fue un primer intento de video que realizamos. De hecho, nos ayudaron algunos compañeros prestadores de servicio social y voluntarios, por eso verán que es de una, pues como muy casero nuestro video, de hecho, pero era como comenzábamos a formularnos esta idea que no tenía ya en sí un presupuesto fijo para hacerse, sino que la fuimos construyendo en el camino, y por eso para todas nosotras fue tan simbólico el poder realizarla, porque implicó un trabajo de mucha organización y un trabajo que vinculó a diferentes actores, no solamente a nivel México y Guatemala, sino en otros lugares del mundo. Ahora bien, ya entrados en materia, nosotros realizamos, unos compañeros de una organización que se llama Pluma Libre, ¿sí va? ¿Este video? ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Bueno, ahorita aquí que nos dirá cuando ya lo ve y se acuerde. Entonces, un poco la idea de, este es el video ya en sí, de cuando comenzamos a hacer el recorrido, y un poco para poderles compartir, pues de manera corta, ya directamente, sí, los videos de este trabajo que fuimos realizando durante la misión de observación. Tenemos 10 años de estar trabajando, tratando de incidir en nuestros respectivos gobiernos para que se protejan de alguna manera el tránsito de los migrantes por ese corredor fronterizo. Hemos pensado que pasar a una acción como esta, de invitar a observadores internacionales, tendría para nosotros un punto importante para que nuestros gobiernos pongan atención y en realidad cumplan con la parte que les compete, ¿no? Que es cuidar el tránsito de una mano de obra que debe dignificarse porque son trabajadores internacionales y quisiéramos que se les tratara así y no como delincuentes como hasta ahora se les trata en todos los medios a donde son confrontados. Y bueno, lo que nosotros queremos dejar claro es que ante la Comisión, que bueno, que se nos ayude a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para ver el tema de la defensa del agua, de los ríos del Petén, incluso a nivel nacional, en cuanto a los planes de los proyectos hidroeléctricos que tienen para todo el territorio nacional. Y esperamos que todas las peticiones que hayan sido planteadas ante cada uno de ustedes pues sean tomadas en cuenta, que podamos tomar en cuenta también la dignidad y el respeto a los derechos de los seres humanos, ya que todos somos hermanos sin importar la raza o la posición económica ni la nacionalidad. Los horarios están de 1:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Entonces, con el esfuerzo de todas las comunidades que conformamos la parroquia, se le da atención acá a los migrantes. Ni nadie es menos, porque Dios nos creó siendo iguales. Y las barreras, las fronteras no tienen por qué estar fronteras, si somos hermanos, somos una sola carne, que nos haga sentir, normal, que estamos libres. Hermanos migrantes lo podrán constatar, que siempre se van diciendo, ¿verdad? Pues nos atendieron muy bien. Gracias, y yo creo que por los observadores que hemos ido ahora, pues nos da mucho gusto recibirlos. Intentamos hacer desde este espacio es darnos ese valor a nosotras y a nuestro cuerpo como algo sagrado, como algo importante, como algo que te da la vida, como algo que procura la vida, pero como algo que tiene el derecho de ejercer tu sexualidad en el momento y en el lugar que quieres, sin que seas señalado. Soy de Guatemala, busco la frontera y voy para Tapachula a ponerme hueca con el doctor Rivera. Señorita, usted que es morenita y viene de Centroamérica, a ponerse guapa y bonita aquí con el doctor Rivera. Damos lo gusto de las personas que vinieron como
Ahorita nos estamos hermanando con todos ellos, con Guatemala, con todos los países centroamericanos, con Estados Unidos, con todo. ¿Por qué? Porque las situaciones nos están verdaderamente atosigando. Muy bien, bueno, pues un poco es eso. Sí, pues un aplauso, ¿verdad? Fue mucho trabajo. Pues bueno, retomando pues esta lucha, esta consigna que se hizo en la misión de observación, que tenía que ver con luchas y caminos que confluyen en la región transfronteriza, pues bueno, pues damos como paso a nuestras compañeras y compañeros panelistas, primero con Enrique Vidal, de Voces Mesoamericanas. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, primero que nada, aquí hay 4 lugarcitos, si alguien quiere agarrarlos, porque pues eso, siempre el tabú de la primera fila. Pues bueno, pues entre la mesa transfronteriza nos pusimos de acuerdo pues para presentar, para compartir pues todo este recorrido que se inicia pues con análisis, con discusiones, con debates incluso al interior de las organizaciones de la mesa desde el 2015, ya de manera como más concreta de decir, bueno, sí podemos, sí queremos plantearnos una misión internacional de observación de derechos humanos que sea binacional y que trate de abarcar toda esta complejidad geográfica y temática y de pueblos en las que estamos inmersas todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, la mesa transfronteriza, para quienes quizá tengan un menos detalle de la identidad de este colectivo, de esta red que somos, pues somos cerca de 30 y tantas organizaciones, colectivos, organizaciones comunitarias, o más desde este enfoque de centros de derechos humanos, etcétera, desde distintas identidades que, pues bueno, ahora al 2018 llevamos 12 años y pues bueno, las personas que iniciaron todo este recorrido, evidentemente, pues bueno, a mí no me tocó nada de esto, pero durante 12 años la mesa transfronteriza ha ido construyendo un lenguaje de reivindicación de derechos desde todos estos territorios del norte de Guatemala, del sur de México, en donde pues en un primer momento era la intención como netamente la visibilización de las dinámicas y las identidades que no están fijas en un territorio, sino que están arraigadas a partir de identidades pues fluidas, transitorias, como lo son en las migraciones, ¿no? Y entonces se trataba siempre de dar, y siempre se trata de dar, una imagen que desestigmatice a estos flujos migratorios, ¿no? Y pues con el pasar de los años también se fue analizando un enfoque que da origen entonces a la misión de observación, que es qué pasa con las causas estructurales que están impactando en estos desplazamientos y cómo se está
violentando de manera cada vez más grave estos territorios, al mismo tiempo que se están construyendo resistencias alternativas y realidades autogestivas que hacen que estos territorios sigan vivos y que estos ríos sigan fluyendo y que las personas sigan viviendo en esos territorios. ¿Por qué esto no ha desaparecido? ¿Por qué siempre el capitalismo es un plan inacabado? Pues tiene que ver precisamente también con todas estas reivindicaciones y todas estas luchas de día a día que los fuimos conectando entonces de manera estratégica entre las luchas por las migraciones, por los géneros y por los territorios. Y entonces a partir de este trinomio que encontramos que era totalmente común, armonizado, compatible, hermanado entre Guatemala y México, pues decidimos entonces darle este enfoque a una misión internacional de derechos humanos en donde entonces se hiciera una pinza de una construcción argumentativa desde abajo con una diversidad de otros actores y personas aliadas, actoras aliadas que fuimos invitando poco a poco, junto con pues toda una manadita de observadores internacionales que pudieran dar cuenta también de estos patrones desde una mirada externa, ¿no? Y entonces pues fuimos pensando en algunas personas de Guatemala, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, de Europa, que dieran cuenta entonces de esta documentación de derechos humanos, de esta documentación de estas realidades que estamos viviendo, pues obviamente a partir desde una mirada también externa, ¿no? Una mirada externa que se solidariza, que abraza, que hermana, pero que también cuestiona, por ejemplo, ¿no? Que también logra dar otros focos de, claro, lo que pasa es que en Estados Unidos está también pasando esto y esto. Claro, es que la frontera sur de Europa resulta que bla, 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 ¿no? Y entonces, pues así surge entonces la idea de la mesa transfronteriza de organizar una misión civil de observación y pues ya como para el análisis más político, además de lo que vamos a platicar el día de hoy con Elisa, con Alejandra y con Guayo, pues está contenido en la introducción del informe que estamos presentando el día de hoy, que nos sirve entonces además todo este producto de la misión para diseñar nuestra visión de futuro, nuestro proyecto político como mesa transfronteriza, en qué confluimos y en qué seguimos caminando juntas para los siguientes años, a pesar de ya llevar 12 años que estamos en esto, ¿no? Algunas personas más, otras personas menos. En la mesa es un espacio pues también muy fluido, con entradas, salidas constantes. Al final hay una diversidad enorme, quizá ya de cientos de personas que han pasado por al menos un encuentro de la mesa transfronteriza, ¿no? Y otras personas que están religiosamente puntuales en los encuentros de la mesa, y esa es la identidad que tenemos como colectivo, ¿no? Y entonces en la misión de observación, pues bueno, lo recorrimos como estaba mostrando en los videos, del 10 al 16 de noviembre. Durante estos 6 días nos dedicamos a explotar prácticamente a estos observadores internacionales para recorrer 2.211 kilómetros en 2 rutas que salieron simultáneamente. Entonces, cada persona que estuvimos, al final, tenemos la película de la mitad de la misión de observación. Y es hasta el encuentro en San Cristóbal en donde las 2 comitivas más o menos empezaron a platicar todas sus vivencias tan intensas de estos 6 días, en donde, pues bueno, básicamente una primera ruta salió de la ciudad de Guatemala, donde tuvimos una conferencia de prensa, en donde, abriendo un paréntesis, ya teníamos presencia, por ejemplo, de una oficina de inteligencia de la Secretaría del Ministerio de Gobernación de Guatemala, ¿no? Que inclusive además se firmaron en la lista de asistencia como
miembros de un departamento, no me acuerdo el nombre exactamente, de inteligencia del MINGOB, ¿no? De Guate. Y Guayo también nos va a compartir ahí otros incidentes, bueno, uno en particular, y además es una misión que siempre no estuvo exenta de poder mostrar que no es nada más puro discurso este rollo de la securitización, la criminalización de simplemente estas palabras, ¿no? Como lo vivimos en el día a día. Entonces, pues bueno, salimos de Ciudad de Guatemala después de esta conferencia de prensa. La primera ruta hacia Quetzaltenango, Xela, pues, Huehuetenango, La Mesilla, y del lado mexicano por frontera Comalapa, Tapachula, Suchate, Acacoyagua, Mapastepec, Tonalá y Arriaga. Esto en 5 días. Y la otra ruta pasaba por Cobán, Sayacché, Santa Elena Petén, El Ceibo, y de México, Tenosique, Palenque, Salto de Agua, Ocosingo, y nos encontramos entonces las 2 rutas el día 15 hacia la tardecita, el 15 de noviembre del 2016, aquí en San Cristóbal. Cerramos la misión de observación con un acto público de posicionamiento de una primer visión política. Bueno, también hay un poco de expresiones culturales. Recibimos a la caravana de madres y finalmente acabamos con un concierto de rock, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 6 días organizamos 30 puntos de encuentro que eran o conversatorios o conferencias o diálogos más privados, algunos inclusive sin cámaras, entrega de documentos de cada una de las luchas que íbamos visitando, y en total estuvimos con más de 70 organizaciones o colectivos de Guatemala y de México. Dentro de estos 70, pues al final confluimos con muchísimas personas porque, por ejemplo, hicimos coincidir la misión de observación con la caravana que estaba iniciando el Modevite, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, que sacaba la primer caravana grande que estaban organizando y que partía de Salto de Agua, y entonces estuvimos en ese momento en el que la caravana del Modevite iba a iniciar hacia el día después que estaban teniendo como su bienvenida y pues modificamos por allí el recorrido, ¿no? Para articularnos con el Modevite, con la caravana de madres que viene desde Centroamérica en búsqueda de sus hijos. Y al final, pues podemos más o menos calcular 1,500, 1,600 personas con las que de manera totalmente informal o de manera a veces un poquito más intencionada, ¿no? Con formatos más serios, pues tuvimos la oportunidad de dialogar. Al final, pues bueno, fuimos teniendo muchísimos hallazgos, comprobación de todos estos patrones, estructuras, causas estructurales que, además de encontrarlo en las migraciones, en los territorios, en los géneros, pues evidentemente encontramos un posicionamiento antipatriarcal, anticolonialista y anticapitalista, ¿no? El día de hoy, pues también 12 de octubre, recordando la resistencia de los pueblos, ¿no? Recordando que América Latina no fue descubierta, sino que fue invadida, que fue despojada, que fue violada, y que después de 526 años, pues seguimos exactamente con un mismo sistema que se va reconfigurando constantemente, que tiene que cambiar sus formas para seguir siendo para seguir siendo legitimado por los actores que están en el control social, político, y que evidentemente, y que las violencias lo demuestran, no quieren soltar este hueso, ¿no? No quieren soltar los beneficios que implica la explotación y la opresión hacia los pueblos, hacia los cuerpos y hacia los territorios. Entonces, pues bueno, este es un poco las intenciones y los orígenes de la misión de observación. Ahorita vamos a entrar más a detalle con la estructura del informe que estamos presentando el día de hoy con Elisa Ibarra de Guatemala, en un primer momento. Ah, sí, perdónenme, no, me equivoqué. Que primero vamos a pasar con Marcial Godoy, discúlpeme por favor, del Instituto Hemisférico de Nueva York,
que fue una de las personas internacionales observadoras que amablemente nos acompañó durante estos 6 días, que se aguantó su parte de 1,100 kilómetros, y que pues se la chutó súper bien y que siempre ha sido pues muy solidario con todas estas causas que vivimos en la frontera Guatemala-México. Entonces, Marcial, pues te saludamos con mucho cariño, con un abrazo muy grande entre todas las personas que estamos por acá convocadas. Sigue cerrado tu micrófono, Marcial. Micrófono. No. Ahí. Muy buenas tardes, compañeras, a todos y todas. Es un placer poder estar juntos con ustedes a la distancia de Nueva York para compartir en esta importante ocasión del lanzamiento del informe final de la MOD. Además, es lindo ver ese salón en La Esperanza en el cual he estado yo muchas veces y como por lo menos me siento casi presente. Les cuento, nosotros viajamos a Guatemala para participar en la MOD el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que fue el día. Entonces recibimos las noticias de la elección de este señor, que es el actual presidente de este país, cuando estábamos ya en Ciudad de Guatemala reunidos para el día siguiente comenzar con las actividades de la misión. Entonces, de alguna forma, este periodo actual que estamos viviendo aquí en Estados Unidos y que se está viviendo en términos de la formación migratoria en América, desde ese día, en el cual como muchas cosas efectivamente comenzaron a cambiar, y comienza por lo menos mi experiencia con la misión de observación de derechos humanos México-Guatemala organizada en la mesa transfronteriza. Y una vez que me hicieron la invitación de participar, me puse un poco a pensar de este trayecto de tiempo en que como que nos juntamos en la ciudad de Guatemala, organizados, un trabajo previo hecho por las compañeras y los compañeros extraordinarios, en términos logísticos, en términos de trabajo, las organizaciones a través de todo el territorio que abarcó la misión de observación. Y reflexionar cómo yo en esos días me imaginaba lo que tenía, y cómo ha ocurrido, ¿no?, desde entonces. Si bien el sistema de deportación, el sistema migratorio de este país no desconocía la cosa, ¿no? De hecho, a presidente Obama tuvo más de 2 millones de personas durante sus 8 años de gobierno. Es sí cierto que este nuevo gobierno tiene un estilo ya mucho más transparentemente castigador, y que utiliza la demostración de la crueldad para tratar de persuadir a las personas a que no migren. Como si las personas migraran por simples deseos o fantasías americanos y no estuviesen siendo expulsadas de sus tierras por procesos muy concretos que se están viviendo a través de Centroamérica y también del sur de México. Quizás una de las lecciones como más fuertes, ¿no?, de aprendizaje, o sea, el proceso de aprendizaje más fuerte que me quedó de la misión de observación fue justamente ese trayecto a través de Guatemala propiamente. Yo estuve en la ruta que se fue hacia Cobán, el Petén, y cruzó la frontera del lado de Tique, de ver y entender
los procesos que están despojando a las poblaciones campesinas de sus tierras, entender en particular los procesos de monocultivo, las formas en que están destruyendo el medio ambiente, ensuciando los ríos, quitando toda forma, digamos, de posibilidad de hacer una vida digna en propias comunidades, habitado por muchas generaciones. Y también ver ya en comunidades organizadas un poco la amenaza de la violencia que también percibí muy fuertemente en el paso por varias comunidades en Guatemala, en Cobán y en el Petén. Me acuerdo, bueno, hay varios ejemplos, pero nunca se me va a olvidar cuando la misión de observación pasó por lo que se llama Sayayé, que está en el Petén. Y es una comunidad de la cual el monocultivo de la palma africana ha ya desplazado, enfocado a las personas y a los campesinos de sus tierras, los ha encerrado de sus comunidades, rodeados de plantaciones ya en manos ajenas, y que ya de forma organizada la compañía también, esto fue el año 2016, había estado involucrada en el asesinato de un dirigente de la comunidad. Y bueno, todo esto en el contexto de Guatemala, todo esto en el contexto de la guerra, ¿no?, interna en Guatemala, del genocidio que ocurrió en Guatemala, justamente en estas mismas tierras, hace 20, 30 años atrás. Llegamos a esta comunidad y comenzamos a conversar con los compañeros y los compañeros de distintas organizaciones, de ecologistas, de promotores de salud, promotoras de salud, una variedad de personas y comunidades organizadas en torno a temas específicos. Y en un momento entran un grupo de como 20 personas, la mayoría hombres, y nosotros pensábamos, ¡ay, qué bien! Aquí tienen más personas de la comunidad que se van a integrar a la conversación. Y a medida que el tiempo va pasando, vamos dando cuenta que los dirigentes y las personas, los compañeros que nos habían recibido, que estaban hablando, se empiezan a poner nerviosos, empiezan a hablar menos, y nosotros no entendíamos bien por qué. Resultaba que la empresa de la palma africana, que está haciendo todas estas sociedades, ensuciando los ríos, expulsando a las personas, etcétera, etcétera, y estuvo involucrada en el asesinato de este dirigente, había enviado a estas personas a la reunión, a amedrentar a todos los que estamos ahí, pero en particular la gente local que había recibido. Y si bien nosotros percibimos esa amenaza junto con los compañeros, nosotros al día siguiente nos íbamos y continuábamos en esta misión, pero estos compañeros se quedaban ahí en una situación que ya, o sea, tenía un nivel de tensionamiento y de amenaza de violencia que yo nunca en mi vida, digo, quizás ustedes tienen más experiencia de eso. Este fue el tipo de experiencias y cosas que nosotros vivimos con nuestros propios ojos, y que verdaderamente a mí, que ya un poco conocía el sistema de albergues del sur de México, o sea, había recorrido un poco la respuesta directa que recibe a migrantes que ya han cruzado la frontera, pero nunca había visto con mis propios ojos y había tomado conciencia tan directamente los factores que expulsan a las personas de su comunidad y los amedrentan de una forma u otra a subir, digamos, a la ruta migrante y arrancar en busca de seguridad personal, familias y económicas, de cualquier otro tipo. Yo creo que uno de los grandes valores de la misión de observación de derechos humanos que se organizó fue justamente no permitirnos separar cómo vemos la situación migratoria, cómo vemos el sufrimiento de los migrantes que pasan
por el sur de México y atraviesan México hacia el norte, de no permitir separar cómo vemos eso de las situaciones y circunstancias estructurales que los expulsan y los obligan a salir de sus tierras y a dejar sus familias y sus comunidades, a exponerse a riesgos quizás peores, quizás no, pero ya eso es, esas condiciones, tenemos más conciencia sobre ellas, y ver las situaciones a las que se enfrentan también una vez cruzando la frontera, en las cuales verdaderamente también situaciones muy, muy fuertes, ¿no? En las cuales básicamente es gente desposeída, desposeyendo a la gente más, aún más desposeída que ellos. Yo creo que estas lecciones, la forma en que a través del previo de la organización, que la Mesa Transfronteriza organizó esta experiencia y permitió a un grupo amplio de personas de Estados Unidos, de Canadá, de otras partes de América Latina, de España, de ver como con nuestros propios ojos, digamos, y entender estas circunstancias en toda su complejidad, yo creo que es una labor extraordinaria y que tiene que ser comendada, y los felicito a todos y a todas por todo este trabajo, y en esta ocasión por la publicación del informe final y la visión que están articulando para los años que vienen. Le eché una mirada rápida al informe. Una cosa que captó mi atención, aparte de un poco del rigor de las cifras y del análisis, que es todo excelente, pero lo he visto en el trabajo de ustedes ya que siguiendo, en el cual he ido participando, es y especialmente en este momento en que en México hay un giro político a resultado de una elección presidencial, que es el llamado hacia un acercamiento desde la óptica de la justicia transicional. Yo vengo de Chile, nosotros ya tenemos experiencia con comisiones de la verdad, conciliación, con procesos de justicia transicional se han vivido en otros países, como cita el informe. Y estoy muy de acuerdo que se persiga y se pida y se exija por lo menos verdad y con ciencia también de justicia a través del proceso igual. Les digo que en el caso chileno, por lo menos, y yo creo que en el guatemalteco de alguna forma es similar, y otros, estos procesos nunca son una garantía y rara vez dan los resultados que uno desea. Nosotros seguimos esperando justicia, nosotros seguimos en Chile esperando que los militares, antes que ya se mueran, rompan el pacto de silencio y nos digan dónde están nuestros desaparecidos. Y en Chile hemos tenido 2 informes de la verdad. El primero fue tan incompleto que se tuvo que hacer otro. O sea, así. Yo apoyo todas esas instancias se tienen que perseguir, pero siempre insistiendo que hay que impulsarlas y que una vez que se crean, son procesos que se abren y tienen que seguir luchando adentro de ellos, porque en sí mismos poco generan justicia. Entonces, con eso los dejo, un abrazo grande, felicitaciones para todos, para todas, y bueno, sigamos, cosas se poniendo feas. Gracias. Muchísimas gracias, Marcial. Te mandamos un abrazo también desde acá. Y pues con el agradecimiento de siempre por habernos acompañado y por siempre también estar con nosotras, con nosotros. Y pues con una claridad, con un hermanamiento además pues sumamente clarividente también de lo que tú comentabas en aquel 9 de noviembre del 16,
con la avenida de Donald Trump, ¿no? Entonces, y que vemos pues también en un contexto latinoamericano que no estamos exentos de inclusive versiones peores que Donald Trump, ¿no? Con Macri, con Temer, próximamente quizá con Bolsonaro, y que pues a pesar de eso, pues siempre te has mantenido también con un pie en el arte, en la política, en la academia, en el activismo. Entonces, pues agradecerte muchísimo y como siempre, pues valorar enormemente, además del cariño, pues toda tu trayectoria y toda tu dulzura. Entonces, pues un abrazo muy grande con mucho cariño por parte de todas y todos. Pasamos con Elizabeth Ibarra, ahora sí, después del desliz, ahora sí ya va en serio con Elisa. Entonces, bueno, buenas tardes. Quiero decir que en particular estoy sumamente emocionada porque por fin vemos al bebé. Este informe ha sido una construcción colectiva de mucho tiempo y muchas veces nos cuestionamos si era actual, ¿no? Si valía la pena hacer esto que estamos haciendo el día de hoy. Y llegamos a la conclusión al analizar nuestros distintos contextos que es súper actual, que todo aquello que vimos en esa misión de observación de derechos humanos no solo es vigente, se ha agudizado en los últimos momentos, se ha cobrado nuevas víctimas, nuevas personas están en una situación vulnerable cada vez, o sea, comunidades enteras están siendo desplazadas de sus lugares y pues dijimos, hay que presentarlo, ¿no? Nos sirve para seguir profundizando en muchos aspectos que acá en el informe ustedes van a encontrar una serie de reflexiones, documentos que puede permitir incluso y puede ser el motivo y la motivación para que otros y otras estudien, profundicen y sensibilicen a nuevos sectores sobre este fenómeno terrible que estamos viviendo cada vez con más dureza y más agudizado en toda la región transfronteriza. El informe consta de 3 grandes partes, una presentación, obvio, y la primera parte la hemos dedicado a las caras y respuestas en el desplazamiento forzado. La segunda parte se dedicó a las políticas migratorias transfronterizas y la tercera parte al acceso de la justicia. Como decía, es algo que nos llena de mucha satisfacción. Ahora que Marcial hablaba, recordé todo ese momento y tal vez una de las cosas más significativas de esta misión fue el haber contactado a personalidades que estaban defendiendo o estaban hablando de la migración en Ginebra, en Europa, en Estados Unidos, desde sus escritorios y tal vez con la lectura de 1 o 3 o más informes, con investigaciones serias, pero no con el contacto directo con las poblaciones que desde la misión fueron contactados por ellos, ¿no? Marcial es precisamente una de las personas más impactadas porque en los diálogos comunitarios pudo ver que los campesinos, las campesinas estaban siendo despojados de sus medios de vida todo el tiempo y que eso los impulsaba a salir de sus comunidades, que no es la migración que muchas veces aparece
cruda en las cifras, sino tiene un rostro humano y un rostro que nos impacta generalmente, aún a nosotros que estamos viviendo en esas comunidades transfronterizas y haciendo y acompañando todos los días a la gente. Nos impactó ver cómo habían casos que desconocíamos. Por ejemplo, en el Polochic, una familia que cosechaba, fue tiroteada por los terratenientes y la mujer recibió un balazo en la espalda por cosechar su maíz dentro de una tierra que el terrateniente quiere expropiar. Entonces, me tocaba hablar un poco del despojo y de este despojo tan terrible que, perdón. Perdón, lo vivimos a diario, ¿no? El ver a la gente que tiene que moverse porque intereses transnacionales están detrás de sus tierras, detrás de sus territorios, porque se va a montar una hidroeléctrica, porque el monocultivo tiene que avanzar, porque la minería está haciendo, y todo ese modelo extractivista está haciendo para las comunidades de una agresividad muy fuerte, ya que las policías, es decir, los estados completos en nuestros países están al servicio del gran capital y de las transnacionales. Y los pueblos originarios, que dicho sea de paso, son los dueños de esas tierras, están siendo expulsados y ahora con una agresividad mucho más fuerte que de la primera invasión, que solo tenemos algunos datos históricos y que a veces en las escuelas nos hacen celebrarlo como la independencia, ¿verdad? Entonces, esto del despojo de las comunidades es para nosotros un tema muy fuerte, lo estamos enfrentando en todas las comunidades de base y no puedo hablarlo sin que me duela de esa manera. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Velázquez y vengo del departamento del Petén, de la región fronteriza también con Tenosique y Benemérito. En realidad la misión para mí fue bueno, también me alcanza el sentimiento de la situación, ¿verdad? Pero para nosotros la misión fue tan importante el que haya pasado por el Petén. Nosotros empezamos cabalmente en el 2016 a participar en la mesa transfronteriza y ahí conocimos la importancia de esta mesa. Nosotros también como organización del departamento, también estamos en muchas luchas en contra de las represas, en contra de los monocultivos que se están dando en el departamento. Y pues es una lucha muy fuerte legalmente y es triste la situación de las comunidades que han sido muy desplazadas por el capitalismo, por las empresas. Específicamente lo que está pasando en el municipio de Sayachí, ya todo el municipio se convirtió en palmera.
el río también fue contaminado, se murió una cantidad de peces y hubo una lucha muy fuerte para denunciar a la empresa Tiquindustria, una de las contaminantes del río, y lamentablemente no se ha podido todavía hacer, castigar o retirar la empresa del área. La misión para nosotros fue importante por la razón de que se han llevado luchas y en este momento que entra la misión se plantean los procesos que se llevan a través de la organización comunitaria. Y eso también impacta en los empresarios, porque cuando se supo que la misión iba a pasar por el Petén, como que en cierto momento sintieron algo de temor que iba la misión de observación de derechos humanos, y eso nosotros montamos un evento para que se presentara totalmente las actitudes de la empresa Tiquindustria en el municipio. Y en ese momento también fuimos agredidos por las mismas empresas. Las empresas organizaron gente, metieron gente en el salón donde nosotros íbamos a hacer la presentación, donde se iban a escuchar las voces, las luchas que se están dando en el departamento, y nos quisieron bloquear la presentación del trabajo. Y aún así, pues buscaron una manera de cómo la misión no lograra entender lo que estaba sucediendo en el área. Pero gracias a Dios, se logró la presentación, tal vez no como se quería, pero la misión logró entender cómo se mueve la situación de las empresas en el departamento, y eso nos ayudó también a nosotros muchísimo, porque también fortaleció a las organizaciones sociales y se logró compartir también con la Casa de Migrantes, que está establecida en Santa Elena, casi en la cabecera del departamento, donde también se hizo una reunión con la mesa y los encargados de el albergue. También se participó con otras organizaciones que hacen también la lucha de protección de bosques en el ambiente del departamento. Y eso para nosotros fue tan importante porque nos dio esa confianza y esa oportunidad de poder conocer mucha más gente que también tienen estas luchas, especialmente el compañero que acaba de estar exponiendo. Para nosotros fue importante tener a los compañeros de México y de muchos países que participaron en la misión, porque eso nos da más fuerza. Nos motiva, nos anima a que podamos continuar la lucha, ya que el departamento de Petén es un departamento muy abandonado, especialmente por el gobierno de Guatemala. Está también la compañía petrolera en el área, donde también pudimos visualizar y poner tal vez algunas cuestiones de contaminación que se dan en el ambiente, que también la misión pudo observar. Y para nosotros, el tener el paso de la misión de observación de derechos humanos en el departamento fue de mucho logro, y eso nos motiva a continuar en la mesa e integrar también muchas más organizaciones a que seamos parte de la lucha. Y nosotros como organización, nuestra organización se llama Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo de Salud en la comunidad, en la región, y eso también nos hace ver un poco más allá, no solo salud, sino que todo lo que acontece en el departamento, todas las injusticias que se dan en la región, especialmente con la trayectoria de los migrantes, que es cabalmente también el paso entre la frontera de Honduras con Guatemala, México, Betel, Corozal, el Ceibo, Tenosique, y son las vías más fuertes donde pasa la migración, y se dan un montón de agresiones a los migrantes en tránsito por parte de las mismas autoridades. Nosotros entonces estamos tratando de crear el espacio de incidencia con todas las autoridades para ir como diciendo: aquí estamos, queremos un poco más de respeto a los migrantes que van en tránsito,
y estamos tratando de hacer denuncias, integrando también ya el trabajo con las municipalidades y con la, ACNUR, que también ahora tiene presencia en Petén, y en ese sentido queremos ir fortaleciendo las luchas y ojalá este informe que tanto lo esperábamos, que muchas organizaciones que participaron en la misión me están pidiendo cuándo se va a hacer la devolución de todos estos hallazgos en el departamento. Entonces, yo agradezco también a la mesa y a los compañeros que nos tomaron en cuenta, porque para nosotros es de mucha fortaleza el estar unidos a este movimiento que lucha por todas las injusticias que tenemos en nuestros territorios, y eso también sentimos que es algo que también nos nace desde el corazón, la lucha y el defender el derecho de aquellos que también no pueden. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo soy Alejandra Elizalde, yo colaboro en formación y capacitación AC, FOCA AC, que es una organización que trabaja por los derechos de las mujeres. Hace tiempo nosotras participamos del proceso de la misión en el momento, bueno, en todo como la discusión, etcétera, pero no en las rutas como tal, sino en el momento en el que se juntaron las dos rutas aquí en San Cristóbal de las Casas, que también fue un espacio como bien interesante, súper emotivo realmente, ¿verdad? O sea, las y los compañeros venían de toda esta ruta, de haber visto todo esto compactado, ¿no? Todo ello que sabemos que sucede, pero además compactado, ¿no? Y justo, ¿no? Se inicia, bueno, se continúa todo un proceso de lucha, de reconocimiento de luchas, de articulación de luchas de la propia mesa, y se inicia también el fortalecimiento de ello mismo y de sus aprendizajes a partir de ello, ¿no? En nuestro diálogo de cómo nos íbamos a organizar, de lo que yo iba a hablar un poco, era pues nuestro posicionamiento en tanto mesa transfronteriza, migraciones y género, en términos de la defensa justamente de los derechos de las mujeres y de las personas LGBT, ¿verdad? Y que fue una de las miradas que las y los compañeros y los observadores llevaban, ¿no? Y en efecto fue sistemáticamente constatado, digamos, esta violencia cotidiana, sistemática, hacia las mujeres, hacia todas nosotras las mujeres y particularmente a las mujeres en las migraciones, constante, sistemática, violaciones, vejaciones, violencia estructural, familiar, ¿no? Fue constatado. Otro de los temas que mirábamos hace 2 años y que la misión intentaba posicionar, en aquel entonces hablábamos de una crisis de refugio. Desde ese entonces hablábamos de una crisis de refugio porque este modelo, ¿verdad? Esta forma de la que hablan mis compañeros, de la que habla este informe, pues se reproduce no solamente en nuestro territorio transfronterizo, sino incluso más al sur, ¿no? Estas personas que vienen pues movilizándose, ¿verdad? Siendo desplazadas, ¿no? En muchos casos por las mismas razones que Elisa, que Guayo comentan, en otros por violencia estructural, violencia doméstica, como hemos constatado en los casos de las mujeres, pues eso hace que todas estas personas que vienen de más al sur e incluso de otros países, ¿no? Necesitadas de protección internacional, lleguen a este país a solicitar refugio. Hace 2 años hablábamos de una crisis, hace 2 años no nos imaginábamos cómo se iba a poner la crisis, ¿no? Estábamos ya hablando de un crecimiento de cerca de un 200% de las solicitudes de la condición de refugiado en México hace 2 años. Hace 3 días la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados habla de un 1000%, ¿no? En aquel entonces hablábamos de una crisis de refugio, no nos estábamos ni siquiera imaginando cómo se iba a poner, ¿no? Y sí, refugio por violencia estructural, violencia pandilleril y particularmente las mujeres, una exacerbación de la violencia que tiene que ver con su dimensión cotidiana, ¿verdad? Esta dimensión, pues la reproducción de relaciones patriarcales estructurales, una serie de violencias domésticas que además encima el Estado, ninguno de los estados, pero particularmente el Estado mexicano, cuando dice que lo garantiza en la ley, en realidad no lo lleva a cabo, ¿verdad? O sea, el causal por violencia de género no está siendo reconocido verdaderamente para ello, ¿no?
Eso es un poco como el panorama. Así estábamos pensando en aquellos entonces. Para ahora, pues sí, realmente no imaginábamos cómo se iba a poner, ¿no? Yo no recordaba que en efecto justo el mismo día que inician la misión es que se dan las elecciones, ¿no? Y que se empezaba a vislumbrar esto que ahora se llama la era Trump, ¿no? Que es, como bien dice Marcial, como solo lavarse la cara. Sabíamos que son las mismas políticas, pero ahora incluso con dimensiones de crueldad, dice él, estoy de acuerdo, ¿no? Las constatamos y las seguimos constatando cada vez que nos juntamos, pero también constatamos que queremos seguir articulando nuestras luchas, fortaleciéndonos, ¿no? Intentando caminos juntos, ¿no? Yo solo quería como leer un poquito, son 2 párrafos de este informe, las conclusiones de esta parte que tiene que ver como con las mujeres, ¿no? Dice: un testimonio de denuncia generalizada de mujeres recogido por las y los observadores de la MOD fue que la migración interna y transnacional es una estrategia a la que acuden para mantenerse con vida. Dados los contextos de violencia en los que viven, de igual forma, perciben que el riesgo de ser violadas o violentadas sexualmente en su tránsito es casi seguro e inevitable. Aún así, quedarse en su país y enfrentar la violencia existente es aún una peor opción. Frente a este callejón sin salida que cada vez encierra a cientos de mujeres, pensamos que visibilizar las diversas violencias domésticas, sistémicas, sociales y políticas que encarnan las historias de vida de las mujeres en la región transfronteriza es el punto de partida hacia un largo proceso para que desnaturalicemos y las podamos denunciar. Reconocer sus luchas y las grandes capacidades de resistencia, sus denuncias y propuestas nos demuestra la urgencia del trabajo colectivo a distintos niveles hacia un entorno de igualdad y justicia. Que el ser mujer en nuestras sociedades, de manera histórica y actual, no signifique ser el blanco de la violencia, la violación, el maltrato y la tortura como hechos inherentes a nuestra existencia. Que nuestra posibilidad de articulación y lucha en común nos permita ello, ¿no? Este tipo de modificaciones. Muchas gracias. Pues bueno, ya nada más para terminar como cierre, antes de dar la palabra también a cualquier persona que quiera expresar algunas palabras, ya sea de la mesa transfronteriza o personas invitadas también. Pues bueno, dar cuenta de todo lo sucedido es bastante complicado. Haciendo un recuento de qué es lo que ha ido cambiando, además de lo que ya platicamos sobre Cobán, sobre Petén. Cuando pasamos del lado mexicano, por ejemplo, en Tenosique hablamos con algunas mujeres trans que estaban en el albergue La 72, en donde ya nos planteaban testimonios pues de lo más violento que puede sufrir una persona en el momento que se ve obligada a desplazarse, en las condiciones en las que esto sucede, en las condiciones en las que llegan a estos primeros albergues en México. Y evidentemente hacia el 2018 pues encontramos mayor presencia de población transgénero, transexuales, en México. Encontramos cada vez pues más mujeres con niños, con niñas, inclusive también, bueno, cada vez más pequeñas. Y vemos muy poco avance, por ejemplo, en cuanto al reconocimiento de la condición de refugiadas por motivos de persecución de género. Entonces, encontramos nuevamente el patrón de que la realidad está superando por mucho la posibilidad y la voluntad de respuesta por parte de las instituciones. Después estuvimos en Salto de Agua, en donde se estaba construyendo el albergue, y entonces pues la reunión fue al aire libre en una obra negra, y nos explicaban lo que estaban queriendo hacer como albergue al lado de las orillas del tren que continuaba después de Palenque, ¿no? Y platicando hace unos meses con la hermana Diana, que está por allá, pues nos habla de personas que mueren de deshidratación en la selva, ¿no? De personas que mueren por delitos cada vez más graves, operativos migratorios cada vez más violentos, cada vez más racistas. Esto hacia el 2018, ¿no? Evidentemente, pues encontramos también la necesidad de dar alojamiento por periodos de tiempo cada vez más largo para personas refugiadas.
y una complejización e invisibilización de las rutas migratorias, ¿no? Ahora también se daba a conocer, por ejemplo, que hacia el 2017 se invierte el medio de transporte más utilizado por las personas migrantes ya dejó de ser el tren, ¿no? Y esto sucede por primera vez en este recuento que se tiene del 2017. Entonces, pues bueno, vemos este tipo de modificaciones y también encontramos algunas resistencias que avanzan, ¿no? En Sayacché, por ejemplo, pues bueno, por toda la difusión que hubo después de la denuncia que se presentó por la retención que tuvimos en ese día, lo retoman algunas organizaciones internacionales que dan seguimiento a este tipo de casos más puntuales, que obviamente no es motivo de la mesa transfronteriza, pero nos pidieron que pudiéramos corroborar la información y durante algunos meses estuvimos platicando con amigos de la tierra en Estados Unidos y se logró no parar obviamente las actividades de la palmera, como Guayo ya lo expresaba, pero sí se logró la desinversión de los dos principales compradores de esa palma, en particular del sur de Petén, que implicaba más o menos un 80-85% de sus ventas anuales. Entonces, pues bueno, esto complejizó bastante más, mínimo le metimos ahí el pie tantito, un poquito la zancadilla a este tipo de empresarios tan violentos, tan racistas y tan colonialistas, ¿no? Vemos también cómo va avanzando la propuesta de gobiernos comunitarios en Chiapas. Vemos cómo esto se va materializando cada vez más en un reconocimiento formal de derechos y encontramos también pues algunas otras luchas como en Acacoyagua, en la costa de Chiapas, que logran también la suspensión de licencias mineras con el paso de la ruta por la costa, en donde se pudo platicar con las compañeras y compañeros del Frente Popular 20 de Junio, ¿no? de toda esta región, del Soconusco. Y finalmente, pues también empezábamos ya a observar este rol tan ambivalente, contradictorio que tienen los organismos internacionales en el terreno, pero que este tipo de posicionamientos políticos, de visiones políticas, nos permite tener mayor claridad de cómo estar situadas frente a este tipo de situaciones. Y finalmente, volviendo a cuenta del 12 de octubre, termino con un parrafito de la introducción, en donde expresamos que reconocemos la memoria ancestral como la primera riqueza de los pueblos, expresada hoy desde las diversas formas y dinámicas de lucha social de los colectivos y organizaciones de base, organizaciones acompañantes y redes de incidencia y transformación política comunitaria que trabajan por la verdad desde abajo, la justicia integral, así como por la garantía del nunca más. Entonces, pues recordamos esta memoria ancestral, recordamos cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestras armas inclusive de lucha, porque por supuesto que estamos en una disputa por modelos de control territorial de los cuerpos y de los flujos migratorios, evidentemente. Entonces, pues bueno, esta es un poco la visión política de la mesa transfronteriza hacia el 2018-2020, en donde estamos también pues estructurando, por eso también va lento esta parte, porque en paralelo hemos ido caminando para estructurar la herencia de la misión de observación, que es un mecanismo permanente de monitoreo, un observatorio de derechos humanos transfronterizo, Guatemala-México, bajo esta mirada, bajo estos énfasis y obviamente pues esperando que más personas, que más organizaciones, que más visiones enriquezcan, fortalezcan y nutran lo que alcanzamos a ver y lo que alcanzamos a entender de lo que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, agradecer también a todas las personas que están presentes y pues enhorabuena para todas las compañeras y todos los compañeros de la mesa transfronteriza que estamos dando este paso de cierre de la misión de observación y de dar paso a este observatorio, a este mecanismo de monitoreo que estaremos impulsando pues a partir de lo que podemos, a partir de cómo queremos y a partir siempre, eso sí, de los procesos colectivos participativos y en congruencia con una mirada que nos hermana, que nos abraza y que nos fortalece.
Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Que pasen feliz noche. No sé si alguien quiere dar alguna palabra, comentario, pregunta, profundización, experiencia personal, cuestionamiento. Sí. Luis, te van a pedir micrófono nada más para que quede. Bueno, más que nada agradecer a las organizaciones y a todos los que participan en la mesa transfronteriza. Muchas gracias. Me ha tocado como miembro del Fray Pedro también acompañar algunas reuniones ya hace algún tiempo. Y agradecemos mucho también este esfuerzo de integralidad con el que se está abordando esto, ¿no? Una situación tan compleja, tan difícil, tan dolorosa para nuestra historia, para nuestros países, para nuestras familias y personas que están en tránsito buscando esta mejora en su vida. Y pues todo el esfuerzo que se está haciendo en el día a día cotidiano en las casas de los migrantes, en las organizaciones, a nosotros nos ha tocado ver cómo se está trabajando esta integralidad, organizando misiones como esta, pero también organizando en las comunidades, conectando en distintos niveles, ¿no? Sin quitar el dedo de renglón también con las instituciones, un trabajo tan difícil porque pues da mucho coraje ver cómo no tengamos respuesta de las instituciones de nuestros países a esta situación, pero este esfuerzo yo creo que va a rendir su fruto. Muchas gracias de verdad y nos anima mucho a seguir nuestro trabajo, todos los que estamos en distintos trabajos, sumar en la integralidad por el bien de nuestros países y de la gente de nuestros países. Muchas gracias. Buenas tardes a cada cual, cada corazón, cada panza. Me llamo Cristóbal, admiro mucho el tremendo trabajo que ustedes realizaron durante estos 12 años. Abrazamos el trabajo y lo llevamos en nuestros corazones y en nuestras luchas. Pertenezco a un colectivo de jóvenes chujes en la zona fronteriza por los lagos de Montebello. Somos un grupo preocupados por el conocimiento cultural de nuestro pueblo y trabajamos y veo esta tremenda situación que pasa en los pueblos. En nuestras comunidades no estamos exentos en esto y justo mientras ustedes exponían me nació la pregunta y como también y la pregunta viene como en forma de colectivo, ¿no? La escribí. Bueno, ya mencioné, somos un colectivo preocupados por la situación y el conocimiento cultural de nuestros pueblos. ¿Cómo la mesa, en su proceso investigativo, analítico, político y en la sistematización de datos, está abordando el tema de la cultura? Si bien usted mencionó algunos aspectos, pinceladas en lo último que usted expuso, quisiera particularmente saber cómo están tomando este aspecto. Pues bueno, se me viene a la mente dos cuestiones. Una es en la construcción colectiva, como vos lo mencionas,
La misión de observación nace para su diagnóstico a partir de 12 encuentros locales, 4 o 5 en Guatemala, 7 en México, después 2 encuentros regionales, uno en cada país. Y también ahora la idea es pues darle una vueltita a este informe por los territorios, recordando pues estas mismas confluencias que logramos hacia el 2016, en donde obviamente el enfoque intercultural es la puerta hacia este diálogo de saberes, esta ecología de saberes, que implica el reconocer que todas las personas sabemos igual, sabemos por igual, con el mismo ámbito de validez, aunque pensemos distinto, aunque nos expresemos distinto, no nada más en lengua, sino también desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias vivencias, capacidades, privilegios, evidentemente, y en donde también esta interculturalidad se ve reflejada en un diálogo, una dialéctica, está expresado también en la introducción del informe, entre la racionalidad, la espiritualidad y las emociones, ¿no? Me parece que esto también es uno de los elementos que nos han ido uniendo como mesa transfronteriza. Tuvimos al menos 4 momentos de ceremonias mayas a lo largo de la misión de observación, en donde pudimos hermanarnos también desde el silencio, con los ojos cerrados, pudimos hermanarnos en las noches, en lugares sagrados, y con la invocación de las energías que nos acompañaban en cada día de la misión de observación, y en donde también pues conocimos muestras desde las distintas expresiones religiosas, no nada más espirituales, sino religiosas, católicas, que también forman parte de la historia de los pueblos, ¿no? La pregunta es bastante interesante. Yo quiero decir que el perfil de las organizaciones que integramos la mesa transfronteriza están representados pueblos originarios, auténticamente representados, o sea, participan todos los días de este esfuerzo en sus comunidades y pues en sus idiomas y acá mismo pues estamos pueblos mam, tzotziles, pueblos quechís, centales, o sea, para nosotros es chujes, canjobales, o sea, es muy importante el perfil que la mesa actualmente tiene y eso ha sido cada vez más profundizado, cada vez más en la medida en que estamos preferenciando que desde lo local, desde esas comunidades que sufren el día a día y no lo tienen que leer en un libro, sino tienen que extender la mano al hermano migrante, a la hermana migrante que está de paso y que no tiene dónde bañarse o dónde tomar una tortilla, son ellos los protagonistas de la mesa transfronteriza. O sea, nosotros 4, bueno, yo pertenezco a una organización que trabaja en Ixcán, Guatemala, a 40 minutos de la carretera mexicana, y trabajamos con los pueblos quechís de manera que sean ellos quienes protagonicen, denuncien y se empoderen sobre todo de la defensa de su territorio. Y el otro elemento es eso, que la mesa a partir de la misión de observación incorporó de manera muy sensible y fuerte el tema de la defensa de territorio, porque los pueblos originarios son los que están siendo despojados y para nosotros no es solo el portar tu traje o el hablar tu idioma, sino es todo ese contexto que un territorio abarca. ¿Alguien más?
Buenas tardes a todos. Pues yo es un gusto para completar otro poquito de palabras sobre el trabajo de la mesa. Pues yo puedo decir una parte que es una lucha y es un hecho de trabajo que la mesa ha realizado durante el tiempo y el año que empezó. Pero yo dudo también que dónde fundió la organización, por qué y dónde vino y quiénes son los que formaron. Pues sí sabemos pues que fundió a través de los migrantes, que nuestros migrantes que han desaparecido y que han muerto, por ejemplo, lo más importante nosotros como Guatemala, algunos migrantes se van a Estados Unidos, va con tristeza, va contenta y la familia queden contentos y queden bajo un deuda. Lo que pensamos nosotros, nuestro migrante, va a trabajar y va a mandar dinero. Y última hora regresa muerta, no llega el destino y lo que desea. Pues eso es lo que yo quiero decir una parte y todo lo que vimos en el video, por ejemplo, donde pasó en Comalapa, cuando se hizo la comunicada, yo estaba también, tal vez no miraron mi cara, pero todas estas actividades yo estaba participante en esta. Y lo que yo le agradezco, nuestros compañeros mexicanos nos tomaron en cuenta como guatemaltecos, estamos presentadas como participantes aquí, las distintas organizaciones. Como hay un dicho, pues que no sea la última ni primero, tenemos que seguir el paso adelante. Muchas gracias. Bueno, es un gusto de estar acá, o yo la primera vez que estoy acá, o somos un comité nuevos local, a nivel municipal de Nentón, pero estamos en el mismo camino, el mismo proyecto de la coordinación de la Mesa Transfronteriza de Migración en Género. Pero vemos también algún sufrimiento de economías que traen los migrantes encima antes de salir de su país, o que se repatria o que se inmigre en un país. ¿O por qué se lo digo eso? Porque gente tal vez tiene un papel de inmueble y llegan a hipotecar. Entonces otros que tienen un poquito más la economía le pueden brindarle un apoyo, pero a base de un interés, como le digo, como usurero de interés, porque es demasiado alto. Digamos, si yo me viajo al norte, digamos a Estados Unidos, Norteamérica, entonces me ponen un costo de 15%, y si llego a prestar un préstamo de 40,000 a 50,000, entonces estamos hablando como un año o año y medio para lograr desquitar esa deuda. Entonces también en ese es otro caso que también sufren los migrantes. Y sobre eso también migraciones, agentes de seguridades que de la barra fronteriza aquí del sur de México, y todavía los detienen y los meten al cárcel o más sufrimiento, pues. Entonces sobre estos a veces se regresan y quedan sin nada, pues el terreno pierden así nomás, y sin que llegan a triunfar, pero más algunos también llegan a triunfar. Pero ahora, como se están hablando o se está dialogando sobre esa mesa, es muy interesante que ya lleva, creo que se inició desde 2007, si no estoy mal, y por eso ya lleva 12 años hasta la fecha que estamos realizando hoy acá aquí en San Cristóbal de las Casas. Y como le digo, mi nombre es Jorge y sigo también en esa organización de migración por amor a los prójimos, a los hermanos, porque la
organización que hay en el nivel municipal de Nentón son agentes pastorales de la Iglesia Católica, como se mencionó, pero también sí, creo que el obispo también está un poco, no está un poco, sino que él está encantado para que nosotros también apoyamos a nuestros hermanos que se sufren en esa situación, fenómeno migratoria. Solamente, gracias. Bueno, pues vamos a cerrar porque aquí la Casa de la Enseñanza cierra a las 7, de hecho, entonces ya casi que tenemos que correr. Solamente decirles que los informes físicamente los vamos a tener hasta el 15 de noviembre y podrían pasar en el caso de San Cristóbal a Voces Mesoamericanas y bueno, cada una de las organizaciones tendrá su parte de informes para poderlos tener. La Mesa Transfronteriza está estrenando ahora su página web, entonces si quisieran entrar es transfronteriza.org, así directo, transfronteriza.org, y en la parte de publicaciones van a encontrar también el informe, además de todos los demás materiales que se han creado en la mesa. Entonces, bueno, pues darle mucho énfasis a eso, a que hoy se cierra este proceso de la misión de observación de todo este trabajo que fue, abrimos la nueva etapa del mecanismo permanente de monitoreo y la mesa seguirá de manera profesional y de manera dura, documentando las graves violaciones a derechos humanos y alzando la voz con los pueblos afectados. Entonces, bueno, los invitamos, allá afuera hay café, pan, hay unos vinos también, entonces, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. Gracias.